En este episodio vamos a hablar de la Tercera Internacional, la Internacional Comunista fundada en marzo de 1919 por Lenin y Trotsky. Esta serie tendrá un nuevo vídeo cada miércoles a las 18 horas. Inscríbase en el canal para recibir las notificaciones. La Tercera Internacional fue fundada bajo el impulso de la Revolución de Octubre de 1917. En plena guerra civil, varios partidos socialistas se reunieron en Moscú para realizar el primer congreso de fundación de la nueva Internacional. Tenía un objetivo declarado: hacer la revolución socialista mundial. Para el partido bolchevique, la revolución rusa era solo un primer paso y una palanca para desarrollar e impulsar la revolución socialista en el mundo entero. Pero la victoria de la revolución rusa, la que permitió que Lenin y Trotsky hiciesen la primera tentativa de construir una dirección revolucionaria internacional, un verdadero Estado Mayor para la revolución socialista mundial. Pero ¿de dónde surgió la idea de construir la nueva Internacional? ¿Y cuáles fueron las bases para su constitución? La Tercera Internacional nació de la ruptura de la Segunda Internacional, también conocida como Internacional Socialista. La Segunda Internacional había sido fundada en 1889 y había crecido enormemente en el periodo llamado Pacífico del desarrollo capitalista que se dio antes de la Primera Guerra Mundial. Ese crecimiento de la segunda se dio en un periodo de grandes luchas por reformas, como salarios, 8 horas de trabajo, y también de construcción de sindicatos y de crecimiento electoral y parlamentario de los partidos socialistas nacionales. Contradictoriamente, ese crecimiento de los partidos socialistas europeos llevó a la formación de una camada de burócratas privilegiados constituida por diputados y dirigentes sindicales. Ese sector abandonó la lucha por la revolución socialista y comenzó a creer en la posibilidad de reformar el sistema capitalista. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, las direcciones nacionales de esos partidos socialistas apoyaron a la burguesía de los respectivos países. Eso se constituyó en una clarísima violación del principio de nunca apoyar una guerra imperialista. Fue una tremenda traición que tuvo como consecuencia la disolución de la Segunda Internacional. No obstante, se había formado dentro de la Segunda Internacional una ala izquierda revolucionaria, de la cual formaban parte dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán, como Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, así como Lenin y Trotsky. Esa ala izquierda luchó durante años contra esa tendencia burocrática y reformista dentro de la Segunda Internacional. En 1914, tomó una posición clara contra la guerra y contra la traición de los dirigentes socialdemócratas. Fue Lenin el primero que declaró que la Segunda Internacional estaba muerta para la clase obrera y que era preciso formar una nueva internacional. No por casualidad, el partido bolchevique dirigido por Lenin era la expresión más avanzada de esa izquierda revolucionaria. Era un partido revolucionario de combate formada en las duras condiciones de represión de la dictadura del zar. Al mismo tiempo, era un partido que ya tenía una experiencia revolucionaria vivida en la Revolución de 1905. La toma del poder por los bolcheviques en octubre de 1917 consolidó y facilitó la tarea de construir esa dirección revolucionaria internacional. La Internacional Comunista fue fundada después de la Primera Guerra Mundial, en el auge del proceso revolucionario en toda Europa, con revoluciones en Alemania, Hungría, Italia y otros países. Pero no fue un camino fácil.
La traición de la socialdemocracia cobró su precio y alcanzó las filas de la Tercera Internacional. En enero de 1919, apenas 2 meses antes del Congreso de fundación de la Tercera Internacional, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron asesinados. Ellos fueron muertos por grupos paramilitares de derecha al mando de los gobernantes socialdemócratas. En el discurso de apertura del Congreso de fundación de la Tercera Internacional, Lenin homenajeó a los 2 grandes revolucionarios, llamando a todos los presentes a prestar un homenaje a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo como los mayores representantes de la Tercera Internacional. En sus 4 primeros congresos, que eran anuales, la Tercera Internacional definió las líneas maestras de un programa revolucionario y de la organización de los partidos comunistas. En el primer congreso, en su plataforma y en sus estatutos, la Tercera definió como su objetivo la toma del poder por el proletariado en todos los países, la constitución de gobiernos basados en consejos obreros, o sea, soviets, y la socialización de la economía como base para una transición hacia el socialismo. En el segundo congreso fueron votadas las 21 condiciones para la adhesión de los partidos socialistas a la Tercera Internacional. Esas condiciones delimitaban el tipo de partido constituido exclusivamente por revolucionarios y organizado bajo el principio del centralismo democrático. O sea, el modelo y los principios del partido bolchevique fueron extendidos a los partidos de los demás países. En esos 2 primeros congresos, y también en el tercero y en el cuarto, fueron aprobadas importantes resoluciones programáticas. Entre esas resoluciones estaba un programa de lucha contra la opresión sobre las mujeres y un programa para la lucha de los pueblos oprimidos. Además de eso, también se aprobaron resoluciones sobre el Frente Único Obrero, sobre la participación de los comunistas en las elecciones burguesas, sobre la intervención en los sindicatos y varios otros temas. Todas esas resoluciones son aún hoy una referencia para los problemas tácticos y estratégicos de la Revolución Socialista y hacen parte de su programa. Pero lamentablemente esa experiencia de la Tercera Internacional duró poco, apenas los 4 años de los primeros congresos. Pero al final, ¿qué ocurrió? La burguesía europea, con el auxilio decisivo de la traición de las direcciones socialdemócratas, consiguió revertir la ola revolucionaria de la posguerra. El retroceso de la Revolución Mundial provocó el aislamiento de la Unión Soviética en el escenario internacional. Ese aislamiento, combinado con otros factores como el agotamiento del proletariado, que había luchado tremendamente en la guerra civil, y la propia destrucción del país, llevaron a la burocratización del Estado soviético y del propio partido bolchevique. Como la Tercera Internacional estaba estrechamente vinculada con los destinos de la Unión Soviética y del propio partido ruso, eso también llevó a la degeneración de la Internacional Comunista. Pero lo más importante es que la fundación y los primeros años de la Tercera Internacional entraron para la historia. Fue el más importante intento de construir una dirección revolucionaria internacional, un partido mundial para dirigir la revolución socialista. La Tercera Internacional dejó una enorme herencia de enseñanzas para las nuevas generaciones de revolucionarios. Dejó un legado programático, teórico y organizativo para los revolucionarios del mundo entero. Y está sintetizado en los volúmenes con las resoluciones y documentos de los 4 primeros congresos. Lenin fue sin duda un inspirador y un jefe indiscutido de la Tercera Internacional. Pero después de él, Trotsky cumplió un papel fundamental, tanto en los discursos como en la redacción de las resoluciones, documentos e informes sobre la situación internacional de esos 4 primeros congresos. Y después de la muerte de Lenin, como vamos a ver en los próximos episodios de esta serie, Trotsky fue el mejor defensor de ese legado revolucionario.
Si usted quiere saber más sobre la historia de la Tercera Internacional, nosotros recomendamos este libro del autor francés especialista en la Revolución Rusa y en la historia del trotskismo, Pierre Brouet. Escribió una historia muy completa sobre la Tercera Internacional. Usted puede encontrar ese libro en el sitio de la editora Sunderman, cuyo link aparece aquí en la pantalla. Una de las preocupaciones más importantes de Trotsky durante los primeros años del régimen soviético fueron los problemas de la vida cotidiana. Trotsky afirmaba que no solo de política vive el hombre, y él escribió varios textos sobre esos problemas de la vida cotidiana y los problemas culturales. Y eso es lo que veremos en los próximos episodios.